todo empieza por ahí de la finales de la década de los 70s, alrededor de 1979, güey, cuando nace la primera agrupación hispana de Band Boys, que era Menudo. De ahí empieza el movimiento y desde Menudo empiezan a desarrollarse una serie de grupos musicales con artistas que posteriormente se hicieron muy famosos. Pero el que inicia todo el movimiento es Menudo, güey. Creo que en 1979 o algo por 77 por ahí. Puerto Rico. En Puerto Rico. Después sigue... ¿Quién sigue, güey? ¿Timbiriche? No. Parchís. Parchís. Parchís de España. Parchís de España, que ese sí es del 79, 80 más o menos. 80 ya. Igual que Menudo, empieza a convertirse en un fenómeno internacional. Sí, cómo no. No sé si a la altura de lo que fue Menudo, es decir, no sé si algún día llegaron a empatarse en cuanto a entradas de conciertos o a popularidad. Los dos tuvieron su momento. Menudo con sus... Lo que me puedo acordar, ¿verdad? No soy fan, pero fui fan. Me recuerdo haber estado de niño y tener discos, que mi mamá nos haya comprado discos porque su música era muy... Sí, muy amena. Era muy amena, buena. güey. Sí. Y era muy blanca, muy y limpia. A lo que me refiero es de que después hubo muchos cambios. Tenían cambios en su agrupación, que hacían ver como que no había una solidez en la parte del grupo, ¿no? Pero bueno, eran jovencitos también. Eran chamaquitos, güey. Y las vocecitas eran de chamaquitos, de niños, güey. Y tomaban canciones de otros grupos y de otras partes, en español las hacían bailables, ¿no? Los dos tuvieron su momento, porque Parchís llegó también a ser todo un fenómeno, me acuerdo, en América Latina. Todo un fenómeno, una cosa grande. Y después, bueno, viene Timbiriche, ya como producto mexicano, también a cautivar a la audiencia juvenil, ¿no? De México. Pero Menudo, yo me acuerdo haber visto a Menudo, fíjate en dónde los vi. ¿Fuiste a ver un concierto a Menudo? Sí, a Menudo los vi en la Arena Coliseo de Guadalajara. No me acuerdo en qué año. Pero es que tenía... ¿Eras niño entonces? Sí. Y cuando viajábamos mucho a Guadalajara, de allá es la familia de mi papá. Y de allá es toda esta parte, de ahí mi amor a las Chivas. Bajábamos mucho a Guadalajara en las vacaciones y dos tías se encargaban casi de nosotros siempre, ¿verdad? Mi tía Claudia y mi tía Marcela. Y eran pues súper fans de Menudo, ¿no? Entonces un día, y siempre estaban como encargadas de que hiciéramos algo, ¿no? De los sobrinos. Y un día, órale, nos subimos al camión, de camión en camión hasta llegar a la Arena Coliseo porque íbamos a ver a Menudo. Y nos chutamos un concierto de Menudo. Pero me acuerdo mucho que era la Arena Coliseo de Guadalajara porque tengo perfectamente el ring. O sea, era arriba, el ring sin las cuerdas. Sí. Ahí era el escenario. Y nada más con las lucecitas. Digo, antes, nada que ver con la de ahora, pero antes, pues sí había escenarios muy pequeños para que se pudieran presentar en lugares. No cuando tocaban en otras partes, como por ejemplo cuando a Menudo le toca presentarse en el Estadio Azteca, sí, que es uno de los récords, me parece que es uno de los grandes récords que tiene el Estadio Azteca. No recuerdo tampoco en qué años fue. Si usted sabe ese tipo de datos, usted díganos a nosotros. Sí. Porque no me acuerdo en qué año fue pero sí me acuerdo de la noticia que significó que Menudo, un grupo hispano de jovencitos, que ese era el reto, porque recuerda que antes la música era completamente, bueno, por lo menos la música juvenil y la música comercial venía del extranjero. Sí. Había música regional de siempre, ¿no? De siempre, pero la música... La comercial... El pop comercial... Venía del extranjero. O el pop divertido, entretenido, venía del extranjero, sí, entonces creo que Menudo, y luego Parchís, y luego Timbiriche, por lo menos en el pop, en el género pop, sí comienzan como a dar estos ya avisos de lo que podían ser las producciones locales o las latinas. Timbiriche fue un fenómeno también.
Un fenómeno mexicano, güey. Un fenómeno mexicano. No sé si Timbiriche llegó internacional a ser... no tanto. Era lo que iba. No sé si llegó a ser lo que fue Menudo o Parchís en su momento, pero por lo menos en México sí tenían una audiencia fuertísima. Después de Parchís, ¿es cuando entra Magneto o Magneto es mucho después? Creo que es mucho después, porque Magneto es del 91, por ahí, 90, 91. Y ya más con la influencia de los grupos de los grupos americanos, ¿no? Sí, porque New Kids on the Blocks, sí, me parece que Magneto es como esta respuesta mexicana a lo que era New Kids on the Block en su momento, que cuando entran en el mercado americano se convierten inmediatamente en un fenómeno. En un fenómeno, sí, en un fenómeno. Un fenómeno. Que sí. Se tardaron, después del fenómeno hispano, que fue Menudo, del fenómeno que fue Timbiriche, se tardaron en los Estados Unidos para presentar una propuesta que fuera tan atractiva como en algún momento fueron estas propuestas latinas en el resto del mundo. Vaya, en habla hispana, por así decirlo. Y el primero que viene a convertirse en un fenómeno es New Kids on the Block. Me parece que hubo otro antes. No sé si haya habido alguien antes, pero que yo recuerde y que haya sido un fenómeno, New Kids on the Block sí lo fue. Lo fue a finales de los 80s. Finales de los 80s. No, nunca. Pero ahora escuchas las canciones y dices, ese es de estos cuates. Sí. Pero no, nunca seguidor así, por ahí no. Y todo esto viene, oiga, porque estábamos hablando de un tour que se está haciendo de los 80s, 90s, que... No sabía que esa era la razón, pero... Se ha estado... ¿Por el pop tour te refieres? Sí, por el pop tour que se ha estado presentando. Y me tocó ver recientemente en una entrevista en YouTube, que pues ya están bastante macizones los cantantes, güey. Sí, pues y, como todo. Y están bastante desafinados a lo que son ahora, ¿verdad? Sí, pero... Creo que el caso de Menudo fue un caso excepcional porque todos los niños cantaban muy bien, güey. Pero luego... Ellos tienen un reencuentro. Recuerda que exactamente que Menudo tiene su reencuentro por ahí a mediados de los 90s. Sí, tiene un reencuentro y muy bueno, güey. Bastante bueno y bastante exitoso, bueno, sí. cabrón. Porque de hecho, muchas de las melodías que suenan ahora o que puedan perdurar de Menudo son de esa nueva producción que hicieron a mediados de los 90s, ¿no? Sí, y muy buena producción. Muy buena producción. Y el caso de... No, quiero acordarme si ese reencuentro fue después de que Ricky Martin ya era un fenómeno o antes. No, ya era Ricky Entonces, Martin un me fenómeno, parece que güey. fue parte de como el buscar, ¿verdad? Colgarse un poco. Como que era nosotros somos, haz de cuenta. Ajá. Pues sí, es algo que sucedió en nuestra época, en nuestra época de juventud. Queremos compartir estas opiniones con usted. Simplemente el tema para los cincuentones, cuarentones, resulta interesante porque en esa época, la época que nosotros nos entreteníamos con la música, había muy buena música, güey. Sí. No digo que hoy no haya buena música. Hay muy buena música en Estados Unidos, sí. Hay muy buena música en España, hay muy buena música en otros países de Latinoamérica. Sí. Ha ganado terreno algunos géneros que de alguna manera son más que un género, subgéneros, por ejemplo, los corridos alterados aquí que pues están haciendo fenómenos con un muchacho Peso Pluma y otros que se han dado a partir de la música de banda y otro tipo de cosas, pero la música que escuchábamos en la época de nosotros era música muy blanca, güey, letras muy blancas. Muy pero el rock en español empieza, yo recuerdo, en donde grupos comienzan pero tocando covers de grupos europeos o americanos, ¿no? Y era como más o menos sonaban, pero eso era en los 60, 70s. 60, 70. Esa es la época que captura o que recupera las bandas, güey. Sí, 60, 70, pero estamos hablando que sí, realmente eran grupos, o sea, cobereando, ¿no? Ya en los 80 es cuando
en cada país como que empiezan a darse ciertas muestras de música propia, sobre todo en el rock, y llega más o menos en mitad de los 80s cuando ya empiezan a haber expresiones buenísimas de rock que trascienden países, ¿no? Bueno, Sí. una parte hay argentinos, pero también había españoles buenísimos. O sea, Sí. también había porque el fuerte, que me parece que abre más que cualquier otro, a mí me parece que fue Hombres G. Sí. Cuando llega Hombres G, producto español, realmente ya había Que también fue un fenómeno en los 80s. Sí, cómo no. Que ya había muestras del rock en diferentes partes, pero que pegaran de la manera en la que pegó Hombres G todavía no. Cuando pega Hombres G, me parece que la audiencia voltea a ver hacia la música, hacia el rock, con letras en español, y nos damos cuenta que hay grupos buenísimos en varias partes. Sí. Nos damos cuenta que existe un Soda Stereo. Nos damos cuenta, ¿sí me explico? Que Enanos Verdes. Nos damos cuenta que existen unos prisioneros. Los prisioneros. Nos damos cuenta y obviamente ya también hay gestos de rock en México, ¿no? La Gusana Ciega, ¿de qué época es, güey? 90s. De los 90 90s, también. Que sí. También buenísimos, güey. Sí, cómo no. Buenísimos. Sí. En México ayudó. Caifanes, cabrón, buenísimos. En México ayudó mucho aquel festival que hacían de rock que se llamaba, era el Festival de Avándaro. Más bien dicho, fue aquella presentación de Avándaro, legendaria presentación de Avándaro, Sí. abrió como que el espectro de que audiencia había a montones. Sin embargo, el gobierno siempre pensaba que el público del rock dañaba la imagen del gobierno. No quería que los jóvenes fueran, que expresaran su rebeldía porque le tenía miedo precisamente a esas demostraciones de... Sí, sobre todo de las bandas argentinas que eran hasta de cierto ideología punto con ideología. Porque música con obviamente ideología. se subía el rockero y lo primero, o sea, parte del show era decir, pues, que chinga su madre el gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, el festival de Avándaro, pienso que en México fue el gran parteaguas del rock. Legendario, festival de Avándaro. Ves las fotografías, existe documentación de lo que fue ese, y la multitud es kilométrica para ver el... Estaba el otro día viendo un documental y mostraban lo que era el escenario. El escenario no era tan grande. No, güey. No era tan grande. No. Es que no esperaban la multitud, güey. Eso Ese fue fue lo que el pedo. pasó. No se esperaba la multitud. La multitud me que fue, gustaría güey. mucho. Dame un segundo. Oye, porque y voy a buscar. como dato general, no sé si tengas el dato. Yo tengo un dato que me gustaría compartir contigo. En el 71 fue el Festival de Avándaro. ¿Cuántos asistieron? Porque Fue a 5 kilómetros del pueblo de Valle de Bravo. sí, porque Estado hasta de donde México. sé, uno de los récords más grandes de personas reunidas para ver a un cantante fue también en los 80s para ver a Rigo Tobar, cabrón, en el río Santa Catarina. 150,000 personas se congregaron para ver el festival de rock de Avándaro. de Avándaro, en donde tocaron, bueno, y de hecho la entrevista que vi fue a Javier Batis. La historia de Javier Batis es brutal. Si tiene oportunidad de buscar parte de la historia de Javier Batis, que es la persona que termina enseñándole a tocar guitarra a Santana. Vivía cerquita de Santana. Vivían cerquita. Sí, güey, Javier Y la Batis. historia dice más o menos que batallaban mucho con Santana y la mamá de Santana vivían cerca de la casa de Javier Batis. No hay mucha diferencia de edad, no había mucha, pero Batis es más grande. Lo llevó y le dijo, a ver, enséñale a tocar guitarra a este muchacho que quiere, según él quiere. Y es como se conocen. Y le enseña a tocar guitarra y luego ya, pues se hacen lo que son ahorita los dos, Sí, ¿no? Grandes. Grandes. Dos Pero grandes. bueno, en el Festival de Avándaro tocó Javier Batis, Love Army,
Los Dog Dogs, Peace and Love y El Ritual. 150,000 personas En un pedazo de terracería, güey. En una parcela. Y después, a lo que iba, que mencionaba Andaro, pero después un evento que ayudó, yo creo que mucho a que se conocieran bandas y a que compañías disqueras vieran la calidad de lo que estaba dando el underground del rock mexicano. Era un festival que se llama Rocotitlán. Sí. Y de ahí surgieron grandes bandas y grandes músicos. Pues ahí voltearon a ver a muchos de los artistas que exactamente. las grandes bandas del rock en español mexicanas. Güey. Exactamente. Caifanes, por ejemplo. Rocotitlán. Por ejemplo. Sí. Es uno de muchísimos un ejemplos. montón. De un montón. No, Maná es de después. Maná es de después. Sí, Maná es de los 90. Y Maná es de Guadalajara. Sí. Rocotitlán es más de México. Sí. Sí, más del DF. Sí. De lo que era el DF. Sí, sí, pero los Café Tacubas también es de los 90. Café Tacuba es una banda, hijo Jesús, en verdad, es maestro, otra cosa. Apaguen todo, vamos a escuchar música. Café Tacuba, que es una banda inspirada, por lo menos en su imagen, en aquel grupo de en aquel grupo mexicano, los Chichimecas. Los Xochimilcas, güey. Xochimilcas. Los Xochimilcas. Sí, discúlpame. Sí. Los Xochimilcas. Los Xochimilcas. Sí, ves, de hecho, en los primeros videos de Café Tacuba y parte como se comportan en el escenario, tiene un montón de influencia los Xochimilcas. De los Xochimilcas. En los integrantes de la agrupación. Que, por cierto, los Xochimilcas, tú ves ahorita los videos de ellos en YouTube y dices, ¿qué hacían estos? O sea, están muy adelantados estos cabrones. Están muy adelantados. Muy adelantados tiempo, lo que hacían en su tiempo. Sí, güey. En serio. Busque en YouTube los Xochimilcas. Busque lo que hacían sobre todo lo que hay son... Creo que hay algunas presentaciones en programas, pero sobre todo hay presentaciones de ellos en películas, que era donde en aquel entonces se acostumbraba mucho el que un actor cantara o que un artista tuviera una participación musical. Bueno, en ese caso. Oye, y bien padre, güey, porque, por ejemplo, a propósito de las canciones en las películas, yo me acuerdo que veía las películas de Toño Aguilar y decía, oye, en una canción recorrió todo el pueblo, cabrón. Sí. O sea, fue de un pueblo a otro en una canción, cabrón. Exacto. Terminaba la canción y llegaba para el caballo. Café Tacuba es una de las más grandes agrupaciones del rock en español. Es una de las más grandes agrupaciones de México. Y el Tri de los 80, güey. El Tri que antes de llamarse Tri, era Three Souls on My Mind. También yo creo que es es una banda legendaria. Y creo que Alex Lora tiene que ir en cualquier libro del rock que se hable del rock en español. Sí. Ya tiene un lugar ganado en la historia del rock en español. Es de los 70s. De los 70s. De los 70s. Sí. Para mí, digo, hay es una maravilla. Sí, el Tri. Y habrá quien no le guste, ¿eh? Hay de todo. Pero en el Tri, si tienen oportunidad de escuchar el álbum del Tri, bueno, hay dos. Uno que era como que el que rompe el esquema, que es el que graban en la cárcel de Santa Marta de Acatitla. Es el en vivo, desde la cárcel de Santa Marta de Acatitla, y es muy conocido por la versión del ADO que se da en ese álbum. Sí. Está muy padre. Está grabado muy... el audio está medio, ¿verdad? Pero después, a inicio de los 90s, el Tri, perdón. ¡Epa! ¡Déjele! ¡Sacrilego! ¡Sáquenlo de aquí! El Tri vuelve a lanzar otro álbum en vivo, pero lo graban en Los Ángeles, en el Hollywood Palladium. Ese álbum en vivo está brutal. A propósito de álbum. Brutal, pero en serio, de principio a fin, es una joya ese álbum del Tri.
Si usted no conoce el Tri, sobre todo si no lo conoce, y quiere experimentar un poco la música del Tri, escuche cualquiera de esos 2 álbumes en vivo. Y la verdad es que es muy digerible. Es un rock muy cabrón, muy urbano. Uh-huh. Pero la verdad, muy buen rock. Y para mí, en ese entonces, el Tri estaba en su pico. Uh-huh. Para mí. Después fue mucho más comercial. Sí. Sobre todo a partir... Me parece a partir del álbum, creo que se llama El Indocumentado, creo. Uh-huh. O viene una canción del Indocumentado por ahí de Alex Lora. Pero como a partir del 94-95 ya el Tri se hace mucho más comercial. Uh-huh. Y como que pierde cierta esencia. Cierta esencia de precisamente de la rebeldía, de la no televisión. ¿Sí me explico? Sí. Ya sé, y creo yo que pierde un poco de brillo. Pero los cassettes del Tri de los 80s y principios de los 90 son buenísimos. Si tú tuvieras que escoger un álbum, güey, te digo porque yo tengo el mío, favorito mío. Si tú tuvieras que escoger un álbum como para ti, el mejor álbum hasta la fecha, de todos los tiempos para ti, ¿cuál escogerías? Yo creo que sería en rock en general. Hablamos, lo pusiste música, muy amplio. Música en general. Lo pusimos muy amplio. No, es que yo sí tengo uno. A ver, mira, por ejemplo, rock en español. Y no sé si. Uno de todos. No. A ver, rock para poder mencionar varios. A ver, pero rock en español, por ejemplo. No. Para mí, rock en español, el mejor, para mí, Caifanes El Silencio. Para mí, un álbum completísimo. Un gran álbum. No hay ni una sola canción de desperdicio. Es una joya. Caifanes El Silencio. Si hablábamos de rock en general, o dijéramos rock en inglés, por ejemplo, sería Guns N' Roses Appetite for Destruction. Es icónico. Ese álbum es icónico. Tendría que ser ese. Ahora, en general, entre pop, rock, pop y así, me parece que el álbum de U2, el Actum Baby, debería de ser mi favorito de todos. Fíjate que para mí, güey, hay un álbum de Paul Simon, Graceland. Ese álbum lo compré en disco, en acetato. Sí. Lo compré en CD, güey. Lo compré en cassette. O sea, lo tengo descargado completo. Sé perfectamente lo que me estás hablando. En mi playlist. Sí. No lo tengo mezclado con nada. Es más, no lo tengo inclusive mezclado con la música de Paul Simon. No. Okay. Tengo solo. Paul Simon, ¿cuál álbum dices? Graceland. Graceland. Ese álbum de Graceland, la inspiración del tipo, toda la música tiene una... Y Paul Simon, acuérdate que cantaba con otro compañero country, güey. En algún momento se convierte en solista y saca varias cosas, pero saca este álbum, Graceland, con el que le dio la vuelta al mundo, güey. No es el tipo más famoso del mundo, tampoco es el tipo de masas, pero ese álbum, para mí, de todo, es el mejor álbum. Es el mejor álbum, es el que más disfrutas. Y lo tengo, te digo, lo tengo para carretera, lo tengo para cuando no tienes, cuando tienes un espacio de tiempo libre. Estuvo en tu Walkman, estuvo en mi Walkman, estuvo en mi reproductor CD. De CD. Estuvo inclusive, ha estado en todos los vehículos que he tenido. Ahora pues lo traes en el teléfono, en tu dispositivo. Sí. Estuvo en mi iPod, güey. Fíjate. Estuvo en mi iPod, estuvo en el Zoom. ¿De qué hablas? Hablas como si el iPod tuviera mucho tiempo. Yo traía mi iPod este año. ¿El año? Me lo robaron, me lo acaban de... Sí. Sí, yo he tratado siempre de mantener un iPod cerca de mí. Bueno. Personalmente me gusta más la forma en la que se distribuyen los álbumes en el iPod que en el Spotify. Sí, de hecho, pues yo ahí en mi mochila traigo el iPod todavía. Pero vaya, estuvo en mi iPod, el cuadrado.
Luego, pues ya ves que salió el Zoom y tenía más capacidad. ¿Fuiste? Y sí, yo fui el de los que... sí, Uno güey. que super quebró de Microsoft, Sí, ¿no fue? yo creo que fui el que compró el Sí, Zoom, sí, güey. sí. Bueno, estuvo en mi Zoom, luego estuvo en el otro iPod, en el Lo blanco. acabo de ver el Zoom, lo sacaron en Guardianes de la Galaxia, creo que el güey trae el Zoom. ¿Lo usaron para golpear a alguien o qué? No, en él escucha la música. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, lo puse lo traje en el iPod, en el blanco, en el cuadrado, que tenía una ruedita, luego en el que parecía teléfono, güey. O sea, lo he traído siempre. Ese es lo tu traigo álbum. en mi teléfono. Ese es mi álbum. ¿Has podido güey. ver a Paul Simon en vivo? Jamás. Fíjate. Sí, Jamás, a güey. veces nos quedamos con esas, ojalá que, yo no sé si viva todavía Paul Simon. Sí, todavía ok, vive, ok, güey, ok, todavía ok. vive. Digo, Ok. obviamente es un señor grande y Ajá. obviamente la demanda, por así decirlo, del álbum Graceland es muy alta. Le tiró muy alto él cuando hace ese álbum, porque hay muchas canciones con mucha influencia africana. Ajá. Hay canciones con una demanda técnica y demanda vocal bastante amplia, que sería muy complicado. Hizo un tour muy grande de Graceland por el mundo, pero sería muy complicado en estos tiempos poder crear un tour de Paul Simon. Nunca fue un tipo que dijeras llenaba estadios, nunca fue un tipo tan famoso como muchos que en ese tiempo, en el tiempo de él, estaban en el mundo del espectáculo. Pero para mí, de todos los tiempos, es el mejor álbum. El de Paul Simon. Paul Simon, Graceland. Órale. ¿Y en español? Es que si tienes uno, güey, es uno. Ujú. ¿Me explico? No, sí, pero por ejemplo en español, ¿cuál sería tu mejor álbum? Un álbum que dijeras. Pues es que ¿El no rock en tengo un español? álbum. ¿No? O sea, te puedo decir que Enanos Verdes, güey. Enanitos Verdes. Muy bien. Que se me hace un gran álbum, el de La Muralla, Ujú. donde viene la canción de La Muralla. O sea, es un gran álbum, güey. Pero lo comparo en el mismo tiempo, o en la misma línea de tiempo, con la música de Eros Ramazzotti, por ejemplo, y se me hace la música de Eros Ramazzotti. Si me das a escoger entre los dos, agarro ese álbum de ese año de Eros Ramazzotti. Tengo muchos artistas favoritos, sin duda, pero que digas tú, un álbum por el que he invertido y he pasado por todas las épocas y he tenido la oportunidad de tener, no, de hecho, tengo un playlist de rock en español, güey, puro rock en español. Y están todos los exponentes que hemos platicado. Okay. Maná se me hace una gran banda. Lo tengo mezclado entre todas las canciones de rock en español. A mí no me gusta Maná y los he visto 3 veces en vivo. No me gusta Maná. A mí sí. No me gusta. Y nunca lo he visto en vivo. Me gustó en Bueno, algún sí, momento. una vez creo. lo vi en vivo, creo que es Manzanillo, güey. Okay. Me gustó en algún momento, pero no. Creo que Maná es esa banda, no sé por qué, ¿verdad? Pero es como esa banda en la que como que le rehuyes o es un rock muy, muy, muy comercial. ¿Sí me explico? Es como ese rock comercial que el rock no permitiría. Sí. Sí, bueno, Sí me explico. es que Maná vino a hacer ¿Sí eso, me explico? güey. Sí. Maná vino a entrar a competir con... No lo puedes comparar con Iron No, Maiden, pero sí es un soft rock que era lo que se rifaba en el tiempo de Maná, güey. Sí, güey. O sea, era más Flans, Pandoras, Maná, o sea... Ándale, sí. exactamente, sí. Sí, Ahora, que era muy ahora funky. es un rock agradable, no digo que no lo sea, ¿me explico? Pero como que es el rock que no entra a esta pandilla llamada rock. Ah, no. ¿Sí me explico? No entra. No entra, pero ahí está, güey. Sí, es Digo, un rock muy fresa, Si tú güey. pones Es un rock si muy tú pones fresa. a Caifanes y pones a Maná, No, pues güey. obviamente el purista se va a ir con Caifanes, güey. Sí, sí, Para sí. nada se va a Sí. acercar a Maná. Pero a mí se me hace una agrupación muy chingona. También OV7 me gustaba mucho, güey. Ah, la chingada, bueno, eso es pop.
Ajá. El pop de OV... No, es que estamos hablando de gusto, ¿verdad? El pop de OV7 me gustaba mucho, güey. Ok. O sea, realmente se me hacía muy bueno. De hecho, todo el pop en español me gusta bastante. Ok. Me llena mucho. Pero que digas tú, el álbum en español por el que cambiarías tus tazos, olvídalo, no tengo. A mí me gustaría tener el LP. El único disco que compra, 2 discos que compraba así, porque los tengo completos, fue de Bee Gees y Michael Jackson. ¿Cuál? ¿Cuál de Michael Jackson? ¿Cuál de Billys? El de Bee Gees en vivo y el de Michael Jackson, ¿cómo se llama? Black and White. Black and White. ¿Quién no es el mejor de...? Que no es el mejor Que no de, es el de mejor Michael. Pero la verdad, Muy buena producción, El pero no mejor es fue mejor. Thriller, yo creo, de Michael Me parece Jackson, que ¿no? Thriller. O Thriller Bad. fue- Ajá. O Bad. Ajá. Cualquiera de esos dos Sí. son álbumes que Son están muy picos buenos. de Michael Jackson. ¿En cuál álbum viene She's Mine? She's Mine. No sé. Buenísima No esa sé, canción, no sé, güey. no sé en Buenísima cuál esa álbum. canción. Me encanta. Pero... y los tengo. Ujú. No en es en acrílico. Ujú. Órale. Esos son En los acrílico. Bueno, eso sí es tener gusto sí. por un álbum, conservarlo, güey. buenos. Ujú. Pero así en español no tengo. Y vaya, no creas que soy muy bueno para el hablar inglés, pero... Y fíjate, y da para mucho tema, porque nos desviamos bastante, de realmente cuando el rock en español entra y se queda. Fue una época muy buena. Bueno, pero fue una época de la cual todavía, en la cual todavía estamos, ¿no? Sí. Nada más que con todas sus variantes. Pero no sabíamos lo que estábamos viviendo realmente. Sí, Las güey, bandas todavía, sí. me refiero, llegaban, por ejemplo, a México y como había lugares en donde no se escuchaban tanto, o sea, tenías tours de bandas que después fueron legendarias, que cayeron en ciudades que, Sí, güey. ¿verdad? Sí. Bailazos. Bailazos. Bailazos, ¿sí me explico? A propósito de bailazos. Ah, Luego, sí, luego hablamos de entonces- bailazos. Entonces, era una época muy padre. De hecho, me gustaría mucho en algún momento hablar de lo que fue Tijuana, lo que hacía Tijuana en los 90s. Estaba fue un movimiento mamalón, muy chingón, güey. mamalón. Muy chingón. O sea, ahorita ves las bandas que tocaron en Tijuana en los 90s y no lo podrías creer. Y no lo podrías creer. Porque en Tijuana llegó a... No, Ya hablando. cartelera totalmente O sea, en Tijuana internacional, llegó a güey. tocar en Tijuana, en lugares de Tijuana. Llegó a tocar Nirvana, Stone Temple Pilots, Audioslave, Soundgarden. Llegaron a tocar bandas bien cabronas Sí. en los 90s. ¿En Tugurios? Yo no sé cómo. Sí, güey. ¿sí O me sea, explico? las ocupaban en espacios donde inclusive no había gente, güey. Tijuana le apostó muy bien y luego otras bandas escuchaban de lo que estaba pasando en Tijuana y bajaban a tocar a ese lugar de México, ¿verdad? Porque otras bandas buenas habían tocado ahí. Y es como, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Incluso En los- en las películas de Hollywood que se estaban proyectando en esos tiempos, Tijuana era como que una zona de llegada. Lo que pasa, Sí. bueno, lo que pasa es que Tijuana tiene una historia buenísima culturalmente, pero también en el tema del rock. No, y en la está comida esta- china, güey. La mejor comida china, inclusive de China, está en Tijuana. Pues está pasando, creo que estás chingando ahí con eso. ¿verdad? No, güey, no, sí, no, ok, no, no, Porque no. hay una historia mala. No, la comida china de Tijuana es buenísima. ¿Sí? güey. Ah, bueno. Buenísima, güey. Porque recuerdo una nota, ¿no? La de los perros. La de los perros. No, no. Ah, no, bueno, no, ok, no, ok. no, Pensé no, que es estabas puro chingando con pedo. eso. No, no, Ah, ok, no. no. La comida china de Tijuana No, no, no. está mejor que en China, güey. No, va, pues. Espérame. Sí, güey. Pero hay historias míticas de el lagarto Jim Morrison en Tijuana. Sí, que iba y se quedaba semanas en Tijuana para pasarla bien. Y hay historias de la gente con la que se quedaba. Sí, a vivir o a ¿verdad? O vivir a la vida pasarla, loca. Sí, a pasarla bien. a pasarla bien.
Entonces, Tijuana tiene sus A pasarla destellos, bien. A pasarla destellos padres en la historia del rock, de la que tendríamos que hablar en algún momento, ¿no? Y ahora... tendríamos que hablar en algún momento más a detalle del Sí, rock en español. sobre el rock güey. en español. Sobre Y el rock en ahora, español. compadre, el fenómeno que fue, y fue porque ahorita están eventualmente en una etapa de retiro, BTS, cabrón. O sea, está cabrón. No tengo una sola idea de qué estás hablando. De BTS, güey, por Dios. Por Dios de mi vida, güey. BTS es un grupo coreano, güey. Ya. BTS es un grupo coreano, Los güey. coreanos, ok. Con una habilidad muy buena para bailar, muy buena ok. presencia y además Ya. Sí. vocalmente son espectaculares, güey. Sí, y tienen sus facciones Sí, muy tienen femeninas, ¿no? tienen sus facciones muy Pero eso refinaditas. me recuerda también cuando estuvo en su pico el glam rock, que después se pasó al heavy sí, metal, sí. pero el glam rock, y por glam rock, entiéndase, estamos hablando, Guns N' Roses empezó como glam rock, Poison era glam rock, Warrant era glam rock, Whitesnake era glam rock, Motley Crue empezó como glam rock. Motley Crue empezó como que glam pudiera rock, es decir alguien cierto, como güey. que, venían un poco como inspirados en lo que hacía aquí, sino no, No, lo empiezas a ver bien no. y había bandas de glam rock buenísimas como Faster Pussycat o como Snuff. No, había bandas buenísimas de glam rock, pero parte de Iron Maiden no era glam rock. No, cerquitas. No. No, Iron Maiden sí eran. No, sí, no, Pesa- pero pesado, parte del glam rock, que parte que era muy buena música, era que los rockeros realmente se maquillaban como mujer. Sí, como mujer. Se maquillaban como mujer. Sí. Aerosmith, yo creo que en algún momentito también tuvo sus Su época momentitos de acá lo conocimos como Alaska y Dinarama. Ándale, lo comía y Alaska y comía, Dinarama. Sí. ¿cómo se llama? Eran rockeros con esta propuesta. Sí. Por ejemplo, Motley Crue, esta propuesta salvaje del rock, ¿verdad? Pero al final del día, usted vea la Veracruz. imagen de ellos Sí, y güey. era, Los caracoles, güey. Sí, es cierto. Se vestían ¿era de- glam rock, los caracoles? No, era música porteña, pero tenían unos tacones así, güey. Cabrón, ok. Si se ponían unas mallas apretadas, se les veían las bolas y la chingada. Sí. Los caracoles, güey. O sea, Por eso se llamaban los caracoles. música muy, muy porteña. Se le veían los caracoles. Sí, se le veían los caracoles. Sí, porque con la malla pues se enredaba y parecía un caracol. Chingado. Sí, y tocaba música como la de se menea. Haz de cuenta, güey. Ya. Era por el estilo, ¿verdad? Eran los caracoles. Ese era el glam cumbia sería. Glam cumbia. Glam cumbia, sí, glam cumbia. Órale. Pero era la propuesta veracruzana al glam rock. güey. Desde Medellín, ¿verdad? ¿Cómo era Tarana, tarana, tarana. Provócame. Cama. ¿Cómo se tú llama? hablas de Boy George. Boy George, güey. Boy George. también. Pensé que hablabas de Chayanne al principio. No, güey, no. Boy George, güey. Boy También, George. güey. Boy George, sí. Ese güey Sí, también, sí. también era por el mismo... Pero bueno. Era glam, pero no era glam rock. No, era una ya más pop. Sí. Y ya venía esa influencia en el pop de celebridades con celebridades, pues, que venían, ¿verdad?, con otras preferencias sexuales, Sí. pero más abiertamente, Sí, más porque abiertamente. antes era muy, muy cerrado. Y Boy George era uno de ellos, pero también estaba George Michael con Wham, Sí. que veías los videos y dices, cabrón, no. Nadie le creyó su videoclip. No. Y parece que también, si le pones atención a Frankie Goes to Hollywood, también está medio... Sí, ¿verdad? Está medio... Pero luego se abrió, ¿no? Parece que porque las canciones, las letras de las canciones, sí te decían bastante de Su ajá. gusto por el batalote. Sí, pero vaya, esta música que ya con el artista ya un poco más abierto
acerca de su personalidad, ¿no? Compadre, podemos hablar toda la vida y podemos Que lo hacer- comía, lo intentó, pero no pegó nada. No pegó güey. nada, güey. Y se utiliza ahorita ya un poco más como sarcasmo. Sí, güey. Como un meme, como... Muy No, güey, no. dentro del closet todavía, ¿no? Como que No, sé, muy difícil, güey, muy difícil. O sea, En los trajes que traían y los... no, era una época muy conservadora todavía. Mucho. ¿Algún otro que te acuerdes de esa época? Que haya intentado por lo menos... ¿Del estilo? Sí, bueno, quitando obviamente que al rey, a el máximo... Lorenzo Antonio. No, güey. No, me refiero a Juan Gabriel, Ah, sí, güey. que se cose aparte Sí, y lo ponemos en no, un plato diferente. ese está en un y pedestal, no lo toques. necesitamos... Sí. Si estoy peinado, Sí. ahí estoy peinado. Para hablar de él se necesita uno poner de Sí, gala y saber. con todo el respeto. Saberle. Sí, No. porque por ejemplo, él, a pesar de que está en una época muy difícil en donde de esto no se hablaba, güey. Ve lo que fue, ve lo que es y lo que dejó. Difícil, ¿eh? Pablito Ruiz, pero fue efímero lo que hizo Pablito. O sea, No, y además solo era un popero, Sí, pero lo ponías al finito, lado de güey. Luis Miguel o de otras, Chayanne, el mismo Chayanne, y dices, sí, caray, no va a llegar. No va a llegar. Está como Pedro Marín y todo ese grupito de artistas que ni en su casa los conocen, güey. Bueno, Ricky Martin en ese tiempo Sí, pues, no pero era tan Ricky famoso Martin fue como ya fue famoso, después, lo güey. dijo. Pero todo el mundo sabía de dónde rodeaba. No, güey. en los 90 era una pues, figura. tenía novias que decías tú, Sí, ah, exacto. cabrón. Sí, no, ¿De güey. dónde saliste con No, que y me refiero, estás para afuera del Ricky club? Martin, creo yo, que es más fácil decirlo ya siendo todo un ícono, ¿no? Por cierto, Ricky, chinga, lástima que te estás divorciando, hombre. Las cosas a veces no salen, cabrón. Pero bueno, en fin. Deberíamos de tener un Una espacio de sección chismes. tipo chismes de Chapoy, güey. Sí. Uncle Ya vas a Origel. empezar con Uncle tus Castor Origel. mamadas, güey. Castor Origel. Oye, esta es la sección con No, el tío Pedro. Con Pedro Origel. Esta es la sección de ¿Cómo espectáculos se con llama el tío Pedro. el otro personaje de Azteca que sale con Chapoy? Pedrito Sola, güey. No, yo decía el otro. Bisoño. Bisoño. Sí. Pedro Bisoño. Pedro Bisoño y los espectáculos. ¿Cómo te vemos en redes Pedrito sociales, güey? Sola. Pedrito Sola. A ver. Ese sí te hubiera quedado mamalón. Sí, güey. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Jeff Media? Jeff Media 1. Jeff Media 1 en Jeff Twitter. Media Jeffrey Salcedo en Facebook. Sí. Jeffrey Salcedo TV. Y ahora en Trends, ¿estás como? Todavía no. En la semana que entra. Yo soy Pedro Castorena, estoy en Facebook, Twitter e Instagram como Pedro Castorena. Este es el episodio número 45. del 45 corto, y deberíamos gracias. de hablar mucho más de música. Sí, deberíamos de hablar más de la verdad música, que sí. güey. Como, de haber- deja es más, tú, si hablamos le de todo cambiamos como de si esto, supiéramos, güey. En corto, sí. Sí, Sí. deberíamos no, ¿sabes qué quiero? Y voy a traer y lo voy a traer a De Viva Voz para que esté al pendiente. Voy a traer un Beatlemaniaco. Órale. Porque ya va a salir un nuevo álbum de los Beatles. No, creo que ya salió. Parece que este es mi último programa. No, para nada, güey. Pero creo... No lo está anunciando. Yo no te escondí nada, güey. Lo comenté en el programa, güey. Te Tú dije. dijiste que sí, güey. No Gracias es que por no te hayamos vernos. avisado, güey, que ya íbamos a grabar, güey. Que iba a traer un amigo. Gracias por vernos. Nos Gracias vemos. a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción y Andrea González en el audio. Recuerde. Que es la que realmente aquí trabaja, sí, ¿eh? es la que Andrea. realmente Es la trabaja. buena. Andrea es la buena. Aquí estamos y damos nuestro punto de vista. No somos expertos en nada, pero mire qué buena plática sacamos. Gracias. Qué lindo.